¿Qué tal, genios? Este es uno de los países que ha dado de qué hablar en los últimos años. Su industria musical y de entretenimiento se ha expandido por todo el mundo, logrando traspasar las barreras culturales, lo que ha hecho que muchos se fijen en este país desarrollado, lleno de tecnología, opaz y por supuesto idols. Genius Contenido presenta 50 cosas sobre Corea del Sur. El nombre oficial es República de Corea. El gentilicio es coreano o coreana. Tiene como idioma oficial el coreano. La capital es Seúl y su moneda es el won surcoreano. Con más de 51.418.000 habitantes, Corea del Sur es el 27º país más poblado del mundo. Con una superficie de 99.720 km², es el 110º país más grande del planeta. Con una frontera terrestre de 238 kilómetros al norte en la zona desmilitarizada que lo separa de la República Popular Democrática de Corea, es el 248º país con más fronteras. Tiene fronteras marítimas al este con el Mar de Japón, al sur con el Mar Oriental de China y al oeste con el Mar Amarillo. El 70% del país es considerado montañoso, por lo que la población se concentra principalmente en las zonas bajas. Cerca de 24.700.000 habitantes viven en su capital, Seúl, o en la zona metropolitana, y es la 7ª aglomeración urbana más poblada del mundo. Corea es una república democrática, regida por un sistema presidencialista. El poder ejecutivo es dirigido por el presidente, que es elegido directamente por el pueblo para un periodo de 5 años sin posibilidad de reelección, y es quien nombra al primer ministro con la aprobación del parlamento para asistirlo y cumplirlo como presidente interino en caso de ser requerido. El actual presidente es Moon Jae-in desde el 10 de mayo de 2017, siendo el 12º presidente de la República de Corea, y el primer ministro es Lee Nak-yeon. La República de Corea está dividida en 9 provincias, más 7 ciudades autónomas. A su vez, estas están subdivididas en entidades menores como ciudades, condados, circunscripciones, villas, distritos, barrios y pueblos. Según el índice global Firepower, que analiza el poder militar de 137 naciones, Corea del Sur es la 7ª potencia militar del mundo. Cuenta con más de 5.827.000 elementos de personal militar, 5.202.000 elementos de reserva y con la mitad de su población disponible como mano de obra militar. Es miembro de diferentes organismos internacionales como la UNESCO, el FMI, el G20, Cooperación Económica del Asia-Pacífico, Organismo Internacional de Energía Atómica, Organización Internacional del Trabajo, Organización Mundial de la Salud. Corea del Sur es miembro de la ONU desde 1991 y se unió a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en 1996. El país también lleva a cabo actividades como miembro del Comité Olímpico Internacional desde 1947, además de estar involucrado en el crecimiento ecológico con la apertura de la sede del Fondo contra el Cambio Climático de la ONU en Seúl y la transformación del Instituto Global de Crecimiento Verde en un organismo internacional en junio de 2010. Corea tiene el servicio militar obligatorio para los hombres y lo pueden realizar entre los 18 y 28 años de edad. La duración va desde los 21 meses en el ejército e infantería de marina, 23 meses en la marina y 24 meses en la fuerza aérea. Aunque Corea tiene la intención de reducir la duración del servicio militar de 18 a 22 meses para 2022. Desde 1950 las mujeres pueden realizar el servicio militar voluntario entre los 18 y 26 años de edad y pueden servir en todas las áreas. Corea tiene leyes estrictas antitabaco, que prohíben fumar en el transporte, lugares turísticos, espacios públicos o incluso la calle. Solo se puede fumar en cabinas instaladas por el gobierno, ya que, según cifras del Banco Mundial sobre adicción al tabaco en Asia, Corea del Sur ocupa el tercer lugar con un 50% de fumadores de su población masculina. Tan solo en Seúl hay más de 17.500 espacios públicos en los que fumar está prohibido. El juego es ilegal. Los extranjeros tienen permitido jugar en los numerosos casinos legales que existen por todo el país, pero los coreanos solo pueden jugar en un sitio, el Gangwon-lan Casino, ya que los habitantes no pueden jugar legalmente en ningún otro lugar, motivo por el cual este casino factura la mitad de lo que ingresa toda la industria del juego del país. Sin embargo, las leyes para los ciudadanos coreanos son todavía más estrictas, debido a que el derecho penal coreano se aplica a todos los coreanos del mundo. Estos no pueden jugar tampoco fuera de Corea del Sur. Es la 12ª economía más grande del mundo por su Producto Interno Bruto. Está clasificado como país desarrollado por la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.
Corea invierte casi el 7% del PIB. La enseñanza es gratuita y obligatoria desde los 7 a los 15 años. Después de la educación obligatoria, las familias invierten 400 euros mensuales en educación. El himno nacional es el Aegukka y significa canción de amor para el país o la canción patriótica. Se cree que el autor de los versos es Ahn Chang-ho, líder de independencia de Corea. Otros apuntan que el autor es Yoon Chin-ho, un filósofo y político importante en la independencia del país. Entre 1919 y 1945, durante la ocupación japonesa de Corea, la canción fue prohibida. En 1937, Annie Kutai, un reconocido músico coreano radicado en España, compuso la música que fue reconocida oficialmente en 1948 por Corea, siendo una nación libre. El emblema nacional está compuesto por el símbolo del yin y yang. Está rodeado por 5 pétalos de mugunghwa, rosa de Siria, la flor nacional de Corea del Sur y una cinta con la inscripción República de Corea en caracteres Hangul. La bandera es de color blanco y se lleva en su centro el yin y yang. El yang de color rojo significa la luz y el calor. El yin de color azul representa la oscuridad y el frío. Los símbolos que rodean el yin y yang son 4 de los Taeguks, que simbolizan cielo, agua, fuego y tierra. El fondo blanco simboliza la luz y la pureza y refleja la afinidad tradicional del pueblo coreano por la paz. El Chosungun o Hangul es el alfabeto coreano. Fue creado por el rey Sejong de Choson y la llamada Academia de Notables en 1943 y promulgado en 1946 en un tratado llamado Juminjeongeum. Se basaron en la posición de la boca y de la lengua para marcar los símbolos fonéticos y está organizado en bloques silábicos. Cuenta con 19 consonantes y 21 vocales. En Corea hay libertad de culto. El 27.6% son cristianos, el 20% protestantes, el 10% católicos, el 15.51% son budistas, entre otras creencias, aunque el 56.9% de la población se declara sin afiliación religiosa. La educación se considera crucial para el éxito. En 40 años se ha convertido en una potencia en educación. En los resultados de 2018 del Programa Internacional para la Evaluación o Informe PISA de la OCDE, el país se ubicó en 9º lugar en lectura, en 8º lugar en matemáticas y ciencias. Los profesores son una de las profesiones mejores pagadas, incluso llegan a ser millonarios, y son miembros de la sociedad más respetadas, llegando a ser idols en YouTube, como el profesor Cha Kil-yong, conocido como Mr., que da clases de matemáticas. La competitividad es tan alta que los alumnos reciben más de 10 horas de clases al día y estudian 16 horas más que la media de la OCDE y se preparan para el Test de Aptitud Escolar Universitaria, mejor conocida como CESAP por sus siglas en inglés. La prueba es de opción múltiple y se realiza a nivel nacional desde las 8:30 de la mañana hasta las 17:30 horas. Generalmente es el segundo o tercer jueves de noviembre. Durante el Sunyeong, el examen de acceso a la universidad, el gobierno obliga a las empresas a retrasar ese día el inicio de la jornada laboral para evitar el tráfico. La Policía Nacional también es movilizada para vigilar el tráfico y las administraciones locales refuerzan tanto el transporte público como el servicio de taxis. Y se prohíbe el aterrizaje y despegue de aviones durante el tiempo que duren las pruebas de comprensión auditiva de inglés, ofrecidas en directo por la radio educativa EBS. Las 3 universidades más prestigiosas son la Universidad Nacional, Universidad de Corea y Universidad Yonsei, en las cuales cada año más de 60,000 estudiantes aspiran a entrar, y aunque el 70% de los alumnos aprueba, solo el 2% accede a uno de estos 3 centros de estudios. La cocina coreana o Hansik varían según la provincia, pero se basa en gran medida en los fideos, arroz, tofu, verduras, sopa, kimchi, pescado y carnes. Entre los platillos más consumidos se encuentra el bulgogi, el bibimbap y el galbi. Cuando se come hay un concepto llamado sam, que se refiere a la manera de comer carne asada, envuelta en verduras frescas como lechuga u hojas de sésamo con alguna salsa, ajo o guindilla coreana, de acuerdo con el gusto de cada uno. La comida tradicional de Corea se caracteriza por el número de platos de guarnición o banchan que se sirven al mismo tiempo. Durante la época de la dinastía Joseon, se clasificaban las mesas por el número de platos de guarnición que llevaban 3, 5, 7, 9 y 12 cheombansang. La mesa de 12 cheombansang era exclusiva para el rey. El cheop es la unidad para contar platos y bansang se refiere a la mesa tradicional de la comida cotidiana compuesta por arroz y platos de guarnición. El respeto es muy importante. El menor siempre tiene que respetar al mayor adoptando diferentes códigos de conducta,
como a la hora de beber, girar la cabeza para no mirar directamente a la persona mayor cuando lo hace, ofrecer las cosas sujetándolas con las dos manos, incluso cocinarle al mayor en los restaurantes. El idioma también está marcado por estos códigos, ya que se tiene que modificar las expresiones dependiendo de la edad de la persona con la que se está hablando. El saludo típico es la inclinación hacia la otra persona, y dependiendo del respeto que tengas para mostrar hacia el otro, la inclinación será más o menos pronunciada. Esto se aplica a personas mayores o personas que tienen un rango mayor que el tuyo. En el caso de las personas mayores, les corresponde el mayor grado de educación y respeto, así que se les debería hacer una inclinación de 90 grados. La edad coreana es diferente, ya que se considera que el bebé nace ya con un año de edad. Además, el día 1 de enero se cumple automáticamente un año más, sin importar la fecha en la que se ha nacido, llegando a diferenciarse la edad occidental y la edad coreana en 2 años. El K-pop es la música popular coreana, que está influenciada en varios géneros de la música occidental. Su origen se remonta al año 1992, cuando el grupo Seo Taiji and Boys incorporó elementos occidentales a sus canciones en una presentación de televisión, y fue declarada como un desastre, aunque conmocionó a la gente joven. De hecho, el diccionario de Oxford añadió la definición de K-pop como sustantivo, música pop coreana. El cerebro detrás de la fórmula para fabricar idols de K-pop es Lee Soo-man, quien en 1989 fundó SM Entertainment para replicar la fórmula del entretenimiento estadounidense. Con su concepto de tecnología cultural, ha logrado moldear y cambiar la cultura para atraer poder e influencia a Corea y crear embajadores de cultura idols, agencias de entretenimiento y toda la industria comercial musical. Un idol es una celebridad del K-pop que ha sido entrenada durante años para poder debutar en el mundo de la música en el seno de una empresa de entretenimiento y que suele desempeñar varias funciones aparte de la de cantante, como actor o modelo. El sistema de entrenamiento de idols de K-pop es uno de los más duros del mundo. Para llegar a ser un trainee se requiere pasar una audición. Una vez dentro, tienen que entrenar durante el tiempo que sea necesario para alcanzar la perfección. Las empresas más reconocidas es SM Entertainment y YG Entertainment, que pueden llegar a invertir hasta $3 millones en el entrenamiento de un idol. Durante la primera década del siglo XXI, las películas y series coreanas, o mejor conocidas como dramas, han tenido un alcance global. El éxito se basa en complicadas tramas y guiones originales, que hace que el espectador tenga que descubrir tramas o misterios que se resuelven a lo largo de la serie. Las temáticas más sobresalientes son el romance, temas históricos o basados en la época Joseon, y el toque principal del drama. Desde el 2006 se celebran los Premios Internacionales de Dramas de Seúl, en los que se puede votar vía internet desde cualquier parte del mundo, en el que también se incluyen series extranjeras. Con 14 sitios inscritos, Corea comparte el 18º puesto con República Checa como países con más sitios inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. 13 son culturales y 1 es natural, además de tener 13 en lista provisional que son considerados para la nominación. Corea cuenta con un premio Nobel. El 13 de octubre del 2000, el Comité Nobel anunció que el Premio Nobel de la Paz recaía en el presidente surcoreano Kim Dae-jung por su trabajo por la democracia y los derechos humanos en Corea del Sur y Asia Oriental en general, y la paz y reconciliación con Corea del Norte en particular. Corea del Sur cuenta con un parque temático dedicado al inodoro en Suwon. Funciona desde 2012 con 10.000 visitas al mes. El Reswon Cultural Park muestra sus esculturas de heces, los retretes tradicionales coreanos, las vasinillas europeas y la célebre escultura de porcelana de un urinario llamado La Fuente, de Marcel Duchamp. Es considerada la casa con forma de inodoro más alta del mundo. Mide 7,5 metros de altura y se construyó para ser el hogar de Mr. Toilet, Shin Jae-duk, exalcalde de Suwon y fundador de la World Toilet Association. Mide 418 metros cuadrados y fue diseñada por el arquitecto Go Ji-won y se terminó el 11 de noviembre de 2007. El deporte nacional es el Taekwondo. Fue dado a conocer como Taekwondo en 1955 por el general Choi. Fue convertido en deporte olímpico de arte y combate durante los Juegos Olímpicos de Seúl en 1988, donde fue presentado como deporte de exhibición hasta su reconocimiento deportivo olímpico en los Juegos Olímpicos de Sydney en el año 2000. La famosa banda de K-pop BTS son consideradas las personas del año 2019. La BBC los llamó los Beatles del siglo XXI,
y la revista Time los incluyó en su lista de las personas más influyentes de 2019, año que realizaron 62 conciertos en 23 ciudades de 19 países, incluyendo Arabia Saudita, donde el propio príncipe heredero Mohammed bin Salman solicitó la presencia de la banda para tocar un concierto exclusivo en octubre de 2019, demostrando que el K-pop es bien recibido en suelo saudí. El número 4 es considerado de mala suerte, debido a que la pronunciación del número coreano suena igual que la palabra china que significa muerte. El caso más común se da en los ascensores, en los que la planta número 4 muchas veces no existe, pasando directamente de la 3 a la 5. En otras ocasiones se sustituye el número 4 por la letra F por su nombre en inglés. También se suele evitar el 4 como número de habitación en hospitales, filas de asientos en aviones y otros lugares. El color del coche depende del puesto de trabajo. Los empleados normales tienen un coche blanco, los de puestos intermedios uno gris y los jefes usan el color negro. Aunque esta convención social se está perdiendo, es muy común seguir viendo autos con estos colores. Según los informes de la popularidad de color de Global Automotive, del proveedor internacional de pintura automotriz Axalta Coating Systems, los coreanos eligen colores acromáticos. Esto puede estar asociado a la falta de educación de color, según Park Yong-soo, un diseñador de automóviles en Hyundai, o incluso puede ser por la tasa relativamente alta de introvertidos en Corea, menciona Yoon Ji-won, un terapeuta sobre el color en Seúl. Es uno de los países más avanzados tecnológicamente y mejor comunicados. Es el tercero con mayor número de usuarios de Internet de banda ancha entre los países de la OCDE. Es uno de los líderes globales en producción de aparatos electrónicos, dispositivos semiconductores y teléfonos móviles. Cuenta con una de las infraestructuras más avanzadas en el mundo y es líder mundial en la industria de la construcción naval, encabezada por compañías como Hyundai Heavy Industries. Es el mayor productor de pantallas LCD, OLED y de plasma. Las empresas Samsung y LG se encuentran entre los 3 fabricantes más importantes de televisores y teléfonos móviles. Actualmente Samsung es el primer fabricante de electrodomésticos más exitoso a nivel comercial. La nación es uno de los líderes de innovación en la tecnología, siendo el tercer país con más patentes registradas, solo después de Japón y Estados Unidos. Entre los países desarrollados tienen la tasa de crecimiento de registro de patentes más altas, del 14.8%. Según los premios Skytrax World Airport Awards, el aeropuerto internacional de Incheon, ubicado en Seúl, es el tercero mejor del mundo de 2019 y desde 2005 fue seleccionado como el mejor aeropuerto internacional durante 4 años consecutivos por el Consejo Internacional de Aeropuertos. Según la Agencia Internacional de Energía, Corea posee el 4º puesto del ranking mundial de las centrales nucleares más grandes del mundo. Su central nuclear Hanbit cuenta con una capacidad neta instalada de 5.875 megavatios y una capacidad bruta de 6.164 megavatios. El nuevo cine coreano, también conocido como Hallyu, inició a mediados de los 90s, pero ganó notoriedad después del año 2000. Es representada principalmente por los directores Kim Ki-duk, Chan Wook-park y Bong Joon-ho. Al principio, el cine coreano explicaba las fórmulas de los géneros cinematográficos, pero en la inclusión de cineastas jóvenes en la industria, comenzaron a experimentar con historias más arriesgadas, destacando principalmente en el cine de terror. El director de cine Bong Joon-ho ganó el primer Globo de Oro para Corea como mejor película en idioma extranjero. Su película Parásitos fue galardonada en la 77ª edición de los premios Globos de Oro, celebrado el 5 de enero de 2020. Asimismo, el pasado 25 de mayo de 2019 ganó la Palma de Oro, siendo la primera obra coreana en la historia cinematográfica en ganar dicho honor. También se convirtió en la primera película en idioma extranjero en ganar el codiciado premio al mejor elenco del Sindicato de Actores, el 19 de enero de 2020. Además, la película Parásitos hizo historia en los premios Oscar el pasado 9 de febrero de 2020 al recibir 4 estatuillas de la Academia de las 6 nominaciones que obtuvo, en la que se llevó los Oscar como Mejor Guión Original, Mejor Película Internacional, Mejor Dirección y el Oscar a Mejor Película, convirtiéndose en la primera cinta de no habla inglesa en ganar dicho premio, logrando con ello tener los primeros Oscar para Corea del Sur. Cuéntanos, ¿cuál dato te pareció más interesante y por qué te gusta la cultura coreana? Comenta si tienes un idol o dorama preferido. No olvides de compartir el video, darle like y suscribirte al canal y activar las notificaciones para estar atento de nuevo contenido. Tashi manda yo. Esto es Genius Contenido.